Muy buenos días a todos. Bienvenidos al Congreso Internacional de Cardiología Cardiolili 2020. Queremos darles un agradecimiento muy especialmente a los organizadores de este evento internacional, el cual reúne toda la ciencia acerca de los procesos de cardiología a nivel mundial, con las últimas y las actualizaciones de todo lo que tiene que ver con este tema tan importante. A continuación, les presento a la doctora Tatiana Gil Salazar, médico egresada de la Universidad San Martín, con un máster internacional en donación y trasplante de órganos y tejidos de la Organización Nacional del Trasplante y docente universitaria. Muy buenos días a todos. Bienvenidos nuevamente. Hoy se nos ha dado la labor de hacer apertura a este Congreso Cardiolili 2020. Vamos a iniciar estos 45 minutos hablando acerca de un proceso muy importante para todos nosotros y son los procesos de donación y trasplante. Queremos realmente sensibilizar a todo el personal médico de este hermoso proceso, que realmente logremos como disolver algunos de los mitos que logramos a raíz del camino ir creando y realmente hacer un trabajo en equipo para finalmente salvar vidas, que eso es lo que realmente queremos lograr al final con el proceso del trasplante. Como siempre, todas nuestras charlas las hacemos en honor y en conmemoración a los donantes y sus familias. Sin ellos, pues realmente no tendríamos la posibilidad de realizar un trasplante, así que es gracias a ellos que realmente podemos y estamos de alguna forma hablando de este tema hoy. Entonces vamos a hablar y vamos a hacer un caminito de todo este proceso de donación y trasplante. Vamos a empezar hablando de un punto muy importante que es la detección. Vamos a hablar finalmente de evaluación, diagnóstico de muerte, tips importantes de la entrevista familiar y cómo ustedes como personal de salud pueden marcar la diferencia en esa decisión de la familia. Cómo hacemos la validación de los órganos para el trasplante, cómo se empieza la logística, la extracción y finalmente el implante. Ustedes pueden ver que aquí tengo una línea verdecita que es muy importante y es la atención a la familia. La atención a la familia de ese paciente va a ser muy importante para el proceso de donación y trasplante. Empecemos hablando de la detección. Realmente, si ustedes como médicos tratantes que están allá sentados en el otro lado no nos activan este potencial donante, pues no existe nada de aquí en adelante. Entonces, realmente ustedes van a ser un pilar muy importante en este proceso y si ustedes no están allí y no son conscientes de la importancia de activar esta alerta, pues finalmente no podremos llevar a nada diferente. Entonces, sin ustedes es imposible la detección, ¿vale? Entonces, a raíz de esto, pues Colombia, legislación colombiana, cada uno en sus países, es muy importante que se ilustre acerca de qué leyes hay acerca de la donación en cada uno de ellos. Aquí en Colombia, a raíz de la gran dificultad que tenemos para la disponibilidad de estos órganos para el trasplante, sí han venido legislando unas condiciones específicas que nos permiten ayudar a estos procesos. La última es la ley 1805 del 2016, en la cual le solicita o digamos que de alguna forma le exige a las instituciones de salud que tengan todo el personal idóneo para hacer el proceso de donación, incluso el personal para activar la alerta en tiempo real. O sea, esto quiere decir que el donante debe ser activado desde el momento indicado y no cuando ya no podemos hacer absolutamente nada en el proceso o ya cuando se ha perdido el potencial donante. Entonces, ¿dónde podemos encontrar estos potenciales donantes? En las unidades de cuidados intensivos, en las unidades de urgencia, en los quirófanos. Generalmente en los quirófanos el principal donante que solemos encontrar es el donante en parada cardíaca, las unidades de cuidados intensivos pediátricos y las unidades de cuidado neurocardio, generalmente neuroquirúrgicas, en donde se encargan básicamente del cuidado neurocrítico. Entonces, ¿qué paciente tengo que alertar a la red de donación y trasplante? Pues un paciente que tiene un Glasgow menor a 5, con una lesión cerebral que sea de tipo irreversible o que nosotros como médicos generalmente consideremos que va a evolucionar muy mal, que posiblemente va a evolucionar a muerte encefálica y que tengamos la causa de esta lesión cerebral, o sea, que conozcamos qué es lo que le pasa al paciente.
Estos pacientes son los que llamamos los donantes en muerte encefálica o los donantes a corazón latiente, y estos pacientes pueden ayudar a más de 55 personas. Realmente una persona que dona puede salvar la vida a más de 55. Estos pacientes pueden donar órganos y tejidos. Y tenemos un grupo especial que son los pacientes que están en parada cardíaca, que al final de la charla vamos a hablar un poquito de este nuevo futuro en la donación, pero este paciente en parada cardíaca actualmente en Colombia puede donar tejidos, o sea que también va a ser muy importante la alerta de este paciente. ¿Cómo nosotros realizamos la alerta? En Colombia nosotros tenemos unas cadenas específicas de activación de la alerta. También los invito a que los que nos están viendo desde otro lugar, pues realmente miren cómo es la alerta en cada uno de sus lugares. Aquí les dejo los números de teléfono de nuestra regional. La alerta se activa en nuestra regional por medio del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias. Y si nos encontramos desde algún otro lugar que no es nuestra regional, pues siempre está 24/7 el Instituto Nacional de Salud disponible para activar todos estos procesos de donación, que es la red de donación y trasplante a través del Centro Regulador de Trasplantes. Finalmente, después de que hayamos hecho ese paso tan importante que es activar la alerta, pues van a activar al coordinador de donación y trasplante. Entonces, vamos a acudir a evaluar al potencial donante. Es muy importante que esta evaluación la realice el coordinador de donación y trasplante. Algunas veces nosotros como médicos del servicio de UCI de urgencias posiblemente pensamos en que no, este paciente no es candidato, mejor no lo alerto, no creo que pueda ser un donante. Entonces, realmente no, realmente es importante que así usted no crea que pueda, lo importante es alertarlo y que el coordinador de donación y trasplante lo valore y se defina en conjunto con el grupo de trasplantes si realmente sí o no puede ser un donante. Muchas veces nos ha pasado que hemos tenido pacientes que muchas veces ustedes dicen, por ejemplo, no, este es el donante óptimo, pero realmente desde los criterios de nosotros no puede ser un potencial donante y a veces puede ser todo lo contrario, que ustedes piensen que no puede ser un buen donante y para nosotros o para esa persona que ese donante puede ser la única opción de continuar viviendo, pues sí puede serlo. Entonces los invito a que no descartemos donantes, sino que todos los activemos por medio de la red de donación y trasplante. Finalmente, cuando el coordinador recibe la alerta, lo primero que nosotros hacemos ante cualquier proceso de donación es hacer una consulta ante el Instituto Nacional de Salud de su voluntad anticipada de donación. Con esto, pues a raíz de la ley 1805, todos los colombianos somos considerados donantes, a menos de que en vida hayamos hecho este documento enviado ante el instituto delante de un notario público que nos diga pues que no queremos serlo. Entonces ya el instituto cuando enviamos este documento tiene registrado en su base de datos quién quiere serlo o quién no tiene voluntad anticipada, ¿vale? Entonces, cuando ya se nos da un registro y se nos entrega un certificado como este, en donde se dice que el paciente no tiene una oposición a la donación, pues hacemos todo el proceso y se inicia de ahí en adelante toda la cascada de activación. Entonces, el coordinador de donación y trasplante va a evaluar el paciente, vamos a definir cuáles son sus antecedentes, se hace un examen físico exhaustivo y se define si tiene algún tipo de contraindicación de tipo médica o legal o si realmente existe la viabilidad del trasplante con este potencial donante. Cuando finalmente existe como esa posibilidad, se va a realizar un acompañamiento por parte del grupo de coordinación de donación y trasplante en el proceso. Entonces, el proceso que viene de aquí en adelante para los pacientes a corazón latiente o muerte encefálica, pues es confirmar su diagnóstico. El diagnóstico está estipulado en la legislación colombiana, en todos los países realmente está legislado cómo se realiza un diagnóstico de muerte encefálica. Aquí les voy a hablar del colombiano. En Colombia está en el decreto 2493 del 2004, en donde se estipula qué paciente y bajo qué criterios se debe hacer el diagnóstico de muerte cerebral o muerte encefálica. Aquí les traigo como un resumen chiquito, debe claramente tener la ausencia de los 7 reflejos y debe estar en una estabilidad hemodinámica, sea o no con algún requerimiento de soporte vasoactivo. Algunas veces solemos pensar que no debe tener soporte para poder hacer el diagnóstico, pero realmente el paciente debe estar
hemodinámicamente con o sin la ayuda de algún tipo de soporte. No debe tener alteraciones de tipo hidroelectrolítica, no debe tener presencia de sustancias que depriman el sistema nervioso central. Es por eso definir si este paciente debe o no cumplir un tiempo de espera para poder confirmar el diagnóstico, y es por eso que el acompañamiento y este trabajo en equipo con el coordinador de donación va a ser importante. Y finalmente la legislación colombiana nos exige dos diagnósticos, uno hecho por el médico tratante y el otro por un especialista en neurociencias, que puede ser el neurocirujano o el neurólogo. Estos diagnósticos deben estar estipulados en la historia clínica del paciente. De aquí lo que les quiero resaltar es que la clínica es más que necesaria y suficiente para el diagnóstico de muerte encefálica. Hay condiciones muy específicas en las cuales uno puede hacer un tipo de prueba instrumental o de examen adicional, que generalmente es en esos pacientes en que no cumplen los criterios de evaluación de los 7 diagnósticos o que tienen desequilibrio hidroelectrolítico que no podemos corregir y que por lo tanto no podemos someter a un test de apnea, o este paciente, por ejemplo, que ha tenido largo tiempo sedación profunda con tiopental, pentotal, en los cuales el tiempo de vida media va a ser mucho más largo y posiblemente lo queremos acortar. Aquí realizaremos algún estudio de perfusión cerebral para definir o no el diagnóstico. Entonces, muy y muy importante para nosotros y que ustedes lo conozcan es qué hacer después del diagnóstico de muerte encefálica. ¿Qué hago? ¿Quién le da la noticia a la familia? ¿El coordinador lo hace? ¿Cómo debe hacerse? Realmente el médico tratante es el que le debe dar esta noticia a la familia. ¿Qué hay que tener en cuenta? Que es una familia que está pasando por el peor momento de su situación familiar, que no es una buena noticia la que nosotros vamos a dar y que le vamos a informar a la familia que su familiar ha fallecido en este momento después del diagnóstico y que por lo tanto va a ser difícil. Entonces yo sé que muchos de nosotros como personal de salud algunas veces nos cuesta reconocer que se nos hace difícil dar una mala noticia y realmente a todos se nos hace difícil darla. ¿Y por qué para nosotros es difícil darla? Porque para nosotros desde el punto de vista clínica podemos considerarlo como un fracaso, o sea, fracasamos terapéuticamente con este paciente y no pudimos sacarlo adelante. Y por eso muchas veces sentimos como esa sensación de frustración que no nos lleva a seguir. Obviamente nos vamos a enfrentar a la emoción de la familia y que nos sentimos mucho más cómodos cuando hablamos desde el punto de vista científico o clínico y no tanto de lo emocional. Pero recuerden que el hecho de dar una mala noticia y de informar la condición clínica de un paciente es un acto médico, es ético y es legal, y la familia tiene derecho a saber la condición real de su paciente. ¿Cómo la comunicamos? Pues hay que preparar la noticia que vamos a dar y saber qué conocimiento tiene la familia de esa condición clínica. Algunas veces simplemente llegamos y decimos, no, mire, su familiar ya la prueba está positiva, ya está fallecido, pero la familia queda como, ¿cómo así? ¿Pero cuándo llegó esto? Y más, por ejemplo, ahora en este momento en que las familias no tienen una visita frecuente en las unidades de cuidados intensivos y que muchas veces les llega como de sorpresa cuándo se complicó mi paciente y por qué me está diciendo todo esto el médico. No entiendo. Entonces es muy importante que partamos desde qué sabe la familia, qué quieren o qué querría conocer la familia y que ustedes aporten esa información valiosa para la familia. Esa información debe ser asertiva, o sea, que realmente expresemos lo que queramos, pero que sea de una forma humanizada y respetando los derechos del otro y su dolor. Acuérdense que debemos ser muy, muy, muy empáticos con la familia. No les estoy diciendo pues que es echarse a llorar con la familia, no va a ser así, pero sí de alguna forma ponernos en los zapatos del otro y cómo nos gustaría a nosotros que nos trataran cuando nos van a dar esa noticia de que un ser querido de nosotros ha fallecido. Y eso va a ser un punto muy importante para la entrevista familiar, porque muchas veces llega esta familia con un dolor o de alguna forma como muy, muy que me irán a decir, qué más necesitan, no me siento cómodo aquí, y eso nos va a cerrar mucho las puertas al proceso de donación. Y muy importante planificar el futuro. Generalmente esta familia, después de que usted le da esa noticia de que su familiar ha fallecido, es muy importante ser claros en esto. Algunas veces decimos, no, es que su familiar está muy mal, el pronóstico es reservado. No, realmente hay que llamar al diagnóstico y hay que ser coherentes entre lo que estamos escribiendo en la historia clínica y entre lo que le estamos refiriendo a la familia.
Y realmente sé que es difícil, pero es muy importante serle claro en que es un diagnóstico de fallecimiento para el paciente, ¿sí? Aquí entonces van a dejar ustedes la puerta abierta para que el grupo de donación y trasplante pueda realizar la entrevista familiar. Es simplemente la familia va a preguntar, y doctor, ¿qué viene? ¿Qué sigue? ¿Sí? Algunas veces simplemente decimos, doctor, simplemente diga que un grupo va a venir a hablar con la familia, que ellos le van a resolver posiblemente el resto de las dudas que puedan tener. Y es real, en ese momento de la entrevista familiar se van a resolver. Listo. Entonces ahora viene otro punto. ¿Qué pasa cuando el coordinador me dice no, él no puede ser un donante? ¿O qué pasa cuando la familia dice no puede ser un donante o no quiero? O finalmente hay una contraindicación desde el punto de vista familiar que le impida ser un donante. Entonces, en Colombia tenemos la ley 1733, en la cual se estipula que un paciente que esté bajo la condición de muerte encefálica solo está obligado el médico a mantenerlo cuando va a ser un donante de órganos. Eso quiere decir que si el donante no va a hacerlo, el hecho de continuar con el soporte en este paciente, pues va a ser una obstinación terapéutica y va a ser realmente algo maleficiente y un manejo injusto para la familia, porque la que va a seguir sufriendo es la familia, el ver a su paciente ahí sin ningún avance, y realmente sabemos que desde el punto de vista clínico este paciente no tiene retorno y no se va a cambiar. Entonces hay que limitar el esfuerzo terapéutico porque ya realmente estamos con un paciente con un diagnóstico de fallecimiento y posiblemente el tenerlo más horas o más días ahí, pues le va a quitar la posibilidad de otra persona que realmente sí requiere un cuidado intensivo y sí realmente está vivo, un cuidado intensivo en esa cama de UCI. Finalmente, pasamos a un proceso que es la entrevista familiar. Algunos de nosotros pensamos que ya con la ley 1805 la entrevista ya no existe y ya no tenemos por qué preguntar a la familia acerca de estos procesos. Sí, todavía hacemos la entrevista familiar, todavía está recomendada por parte del Instituto Nacional de Salud. En esta entrevista familiar lo que intentamos es saber la voluntad de la persona en los casos en que esta persona no haya hecho el proceso de enviar el documento al Instituto Nacional de Salud y conocer cómo es el duelo de esta familia. Para nosotros es muy importante que la donación sea algo bonito, sea algo que le genere más facilidad de afrontar este duelo y de superar este duelo, y no por el contrario que sea una experiencia traumática y que no quiera nunca más saber acerca de la donación. Es por eso que esta opinión y que esto en conjunto sea algo llevado respetando las decisiones de la familia y respetando esas decisiones en vida de los pacientes que están allí. Y finalmente ya entramos también a averiguar desde el punto de vista epidemiológico, antecedentes y datos que pueden ser de importancia para nosotros. Muy importante recalcar aquí que por favor dejen el tema de solicitud de donación a las personas que están entrenadas para hacerlas. Realmente los coordinadores de donación y trasplante llevan mucho tiempo y un entrenamiento muy específico para saber de qué forma hacer esta solicitud de donación. Yo sé que muchas veces uno como que tiene, no, yo voy adelantando el camino y abro un poquito el tema y le hablo lo acerca de donación, pero muchas veces esto puede ser en contra porque la familia puede de alguna forma predisponerse y decir, ah, para esto es que están haciendo todo, y tenemos muchas creencias, por ejemplo, en que ya no se le va a trabajar desde el punto de vista clínico al paciente, porque entonces ya va a ser un donante, entonces me lo van a dejar morir. Entonces, todo este tipo de situaciones pueden aparecer y pueden cerrarnos las puertas a nosotros al proceso de donación, ¿sí? Aquí finalmente los invito a que ustedes también van a ser muy, muy importantes en el mantenimiento del potencial donante. Sin ustedes no podemos tener donantes óptimos. El donante de corazón es un donante muy escaso. Realmente los corazones para el trasplante son muy pocos. O sea, aparte de que ya tenemos pocos donantes, el hecho de que haya un donante óptimo en el cual no haya estado largo tiempo sometido a la hipotensión, no haya presentado arritmias, no haya tenido cardioversión o algún tipo de soporte alto y este corazón esté sufriendo, pues son muy pocos. Entonces, si ustedes no nos ayudan a optimizar este tratamiento de este potencial donante, pues menos corazones y menos órganos vamos a tener para el trasplante.
Tips importantes en este mantenimiento. Uno, el momento en que el paciente realice la tormenta adrenérgica y posteriormente el paciente haga el choque y la hipotensión secundaria a su herniación cerebral, pues el paciente va a necesitar y va a requerir un soporte vasoactivo en que más temprano y menos evitemos la hipotensión va a ser importante. El uso de la norepinefrina o vasopresina en los casos en que tenga soporte alto, pues va a ser muy importante en este paciente el manejo oportuno para poder realizarlo, ¿sí? Muy importante mantener el paciente con una temperatura adecuada. Acuérdense que cuando el paciente realiza la muerte encefálica, pues pierde su control del hipotálamo y por lo tanto el paciente hace hipotermia. Y la diabetes insípida viene a ser muy relevante. Generalmente estos pacientes los dejamos orinando, orinan 1500, se choquean, el sodio se les eleva y finalmente pues va a ser muy difícil después de esto corregirlo. Así que el uso de la vasopresina en momentos tempranos de la diabetes insípida va a ser muy importante. ¿Qué evaluamos en específico en el donante a corazón? Pues los factores de riesgo cardiovascular que tenga este paciente. Evaluamos cómo han sido estas variables hemodinámicas, qué soporte ha tenido, durante cuánto tiempo, a qué dosis, ha parado, cuánto tiempo ha parado. Realmente el donante de corazón es muy selectivo y es muy importante conocer si ha tenido trauma de tórax o no, cuál ha sido todo este proceso desde el punto de vista hemodinámico. Por eso algunas veces solemos ser como muy doctor y a cuánto tiene la nora, cuánto lo tuvo. Son datos que algunas veces pueden ser como muy engorrosos para ustedes, pero ya van viendo que para nosotros son muy importantes y el por qué preguntamos todo este tipo de situaciones, ¿sí? ¿Qué es importante para el donante de corazón? El electrocardiograma. En el electrocardiograma miramos si hay o no algún signo de hipertrofia, si encontramos algún tipo de arritmia. En las rayos X de tórax nos ayuda a mirar si tenemos o no signos de trauma de tórax, si hay o no cardiomegalia. Dentro de los laboratorios tomamos enzimas cardíacas que pues realmente nos ayudan un poco, pero finalmente no es algo absoluto para definir si sí o no tomamos al corazón o a este potencial donante de corazón. Y va a ser muy importante la toma y la realización de un ecocardiograma. Realmente todas las guías recomiendan que el donante debe tener un ecocardiograma y que debe ser obligatorio en estos pacientes que digamos que tienen algún tipo de criterios extendidos como muy alto soporte, como donantes ya de 45, 40 años, realmente es obligatorio tenerlo y es muy importante desde el punto de vista clínico este reporte de ecocardiograma. ¿Cuáles son finalmente el resto? Pues bueno, tenemos muchos otros para el resto de los órganos, función hepática, función renal y después de la no oposición a la donación por parte de la familia, pues nosotros empezamos a procesar las pruebas infecciosas que de alguna forma lo que intentamos es detectar lo que puede llegar a complicar al receptor con algún tipo de proceso infeccioso. Vital y otro punto en que ustedes van a ser importantes es que esta detección y esta alerta temprana va a hacer que nosotros logramos tomar muestras vírgenes del potencial donante. Estas muestras son muy importantes para procesar estas infecciosas y el HLA, que va a ser definitivamente el que defina por compatibilidad quién va a recibir estos órganos. Cuando ya hemos transfundido el paciente, cuando ya ha recibido gran cantidad de volumen, pues estas pruebas ya no van a ser confiables y el paciente posiblemente pueda estar hemodiluido. Así que la toma de tubos y de muestras vírgenes va a ser muy importante. Entonces, por eso vital que en el momento en que usted tenga un potencial donante, alerte a la red para que el coordinador le vaya ayudando en el proceso y le vaya indicando el momento indicado en cómo tomar. Finalmente, después de que tenemos todos estos órganos viables y hemos definido cuáles son los órganos susceptibles al trasplante, pues inicia el coordinador una logística en que, como lo dice el profe, realmente es una orquesta sinfónica en que el paciente está allí y está presente, ¿sí? Entonces, lo que intentamos es coordinar a todos los grupos que van a hacer la extracción, a saber los resultados de las infecciosas, en algunos casos tener que hacer ofertas nacionales principalmente en los donantes de corazón, porque siempre tenemos urgencia cero a nivel nacional, en la cual hay un paciente en Colombia que necesita ese corazón y que vamos a dárselo a la persona que más lo necesita en este momento bajo esos criterios, ¿sí?
Finalmente, empezamos el proceso de extracción de estos órganos en donde se realiza en la institución donde se encuentra el donante, bajo el tiempo o la coordinación de que nos permita desplazar a todos los grupos y el médico tratante debe realizar todos los documentos que correspondan al egreso de este paciente, el certificado de función en los casos de una muerte natural, la epicrisis y en los momentos en que el paciente debe ir a medicina legal, pues va a ser muy importante que se haga pues un registro detallado que lo hacemos nosotros y que ustedes sepan que sí puede ser un donante. A veces me ha pasado que me dicen, no, es que no lo alerté porque es que era para medicina legal. No, el paciente que va para medicina legal también debe ser un donante o puede serlo. Nosotros tenemos una comunicación estrecha con medicina legal en la cual si hay algún tipo de contraindicación, pues realmente lo conocemos y pues definimos no tomar el donante según lo que se define en conjunto con medicina legal. ¿Y cómo se define el implante o quién va a recibir este trasplante? Pues cada uno de los órganos tiene una comisión en la cual está definido pues por la condición clínica y por la compatibilidad del paciente, en donde todo este registro queda en Red Data, en donde se estipula qué y bajo qué condiciones va a ser. Finalmente, quiero resaltar un poco las estadísticas para que ustedes conozcan cómo nos van a ayudar en este proceso y cómo su papel va a ser muy valioso en el proceso de donación, en especial en el de corazón, que es este donante tan escaso. En este momento, hasta anoche, tenemos 4.258 pacientes en lista de espera en Colombia. En cada uno de sus países posiblemente este número cambie, pero estos son los datos que tenemos actualmente en el país, ¿sí? ¿Cuántos pacientes fallecen al año en lista de espera? El año pasado fallecieron 147 personas en lista, que son las que ya llevan un proceso largo para poder estar en esa lista de espera y que son 147 familias que han perdido un ser querido sin haberle podido brindar esa segunda oportunidad. Actualmente en la Fundación Valle de Lili el año pasado realizamos 218 trasplantes, de los cuales 12 trasplantes fueron de corazón y realmente los donantes y ustedes como médicos son los que hicieron posible a través de esta alerta estos cambios de vida, estas segundas oportunidades. Aquí tenemos personas que tienen familia, que tienen hijos, que son papás, que son abuelos, que son tíos y que tienen derecho a una segunda oportunidad y que en manos de nosotros podemos hacer que esto cambie, ¿sí? Finalmente, quiero dejarles de reflexión que sin la detección y sin el adecuado mantenimiento de este potencial donante, pues no vamos a tener órganos viables para el trasplante y mucho menos corazón. Por eso los queremos invitar a que nos alerten a los potenciales donantes y que hagamos un trabajo en equipo para que todo esto pueda fluir. Y el otro punto muy importante y un papel muy importante para ustedes va a ser la comunicación de la muerte a la familia. Muy importante que lo hagamos desde la empatía, porque esto nos va a marcar la diferencia en la entrevista familiar. Algunas veces uno ya llega con prácticamente el consentimiento o la no oposición a la familia de una forma muy fácil y otras veces es muy difícil cuando me dicen, no, es que no me siento bien, es que no me han tratado bien y realmente va a ser mucho, mucho más difícil. Por último, pues simplemente quiero dejar la puerta abierta al futuro de la donación. Eh, Posiblemente ese futuro va a ir encaminado hacia la donación en asistolia, que es el donante o la persona que puede ser donante a corazón parado. En este momento, países como Estados Unidos y España están realizando la donación en asistolia, en el cual después de esta parada cardíaca el paciente puede ser donante. Se han optimizado la perfusión, por ejemplo, con la perfusión regional normotérmica, algo muy parecido al ECMO, en el cual se logra mantener estos órganos de alguna forma perfundidos mientras se logra la extracción sin tener un corazón latiente y un diagnóstico de fallecimiento de este paciente. Así que ese va a ser el futuro de la donación en este momento y realmente ese va a ser el camino y los invitamos a ustedes a abrir esa mente y a que optimicemos la disponibilidad de órganos para el trasplante, ¿sí? Finalmente, pues les quiero dar las gracias. Vamos a dar apertura a las preguntas que ustedes quieran hacer, a las dudas que puedan tener en este momento de los procesos de donación y aprovechar estos minutos que nos quedan para interactuar con ustedes, que son los que realmente pueden tener las dudas. Entonces,
invito a mi compañero a que me ayude a saber qué preguntas tenemos en el chat para que logremos resolver las dudas que puedan tener. ¿Listo? Bueno, queremos darles las gracias a la doctora Tatiana Gil, coordinadora operativa de donación y trasplante de la Fundación Valle del Lili, por su exposición y su conferencia que nos ha orientado en un tema tan importante y tan vital como es la donación de órganos y tejidos. Vamos a abrir el panel de las preguntas. Ya hay algunas formuladas. Doctora Tatiana, nos preguntan de la ciudad de Bogotá, el doctor Carlos Alberto Parra. ¿Es cierto que en Colombia se trasplantan extranjeros con donante cadáver? Bueno, no, es un mito. En Colombia en Colombia la legislación es estricta y se prohíbe trasplantar pacientes extranjeros con donantes cadavéricos colombianos. No es posible hacerlo. Lo que sí hacemos es la donación con donante vivo, o sea, el paciente es extranjero viene al donante vivo con su familiar donante vivo y sí es lo que hacemos en nuestro país, pero ningún paciente extranjero puede beneficiarse de un donante cadavérico colombiano y así lo estipula en este momento la legislación de donación. Doctora Tatiana, nos realizan otra pregunta muy importante también. Muchísimas gracias por formularla a través del chat. ¿Qué tanto se vio afectada esta pandemia para los trasplantes en los pacientes en lista de espera? Bueno, realmente la donación a raíz de la pandemia por COVID-19 pues bajó las tasas y los donantes efectivos en todos los países del mundo. Y nosotros no somos la excepción. Y realmente el hecho de que tengamos menos donantes disponibles, pues vamos a tener menos órganos para el trasplante. Y esto pues se va a ver reflejado en la lista de espera. Claramente pues menos personas van a ser beneficiadas con la donación. Así que realmente sí la pandemia nos afectó a todos. Las tasas de donación disminuyeron y que esto genera menos trasplante. Finalmente ya estos últimos meses hemos empezado a reactivar nuevamente las tasas y tenemos la fe que lograremos suplir estas necesidades que de alguna forma están un poco difíciles en este momento, pero estamos trabajando para lograr optimizar estas tasas. Nos realizan otra pregunta. ¿Cuál es el porcentaje de negativas familiares en Colombia? Bueno, hay digamos que cada departamento tiene como unas tasas, sea mayor o sea menor, digamos que me atrevo a decir que el promedio aproximadamente de negativas familiares es entre un 28-30% en general en el país. Hay algunas regionales que pueden tener tasas mayores, otras pueden llegar a tener tasas menores. Digamos que nosotros en la fundación Valle del Lili aproximadamente tenemos un 20 o un 25% de negativas familiares. Más o menos decir que de 10 entrevistas familiares, 2 o 3 familias nos dicen que no y 7 nos dicen que sí. Siempre y somos conscientes que siempre vamos a tener algunas personas que se opongan a la donación, tanto al donar o al trasplante, por ejemplo, que nunca va a ser cero, pero sí seguimos trabajando para que y estos espacios que están aquí, como en el que estamos hoy, pues nos ayuden a generar conciencia y nos ayuden a generar un aumento de estas tasas de donación. Muchas gracias, doctora. Nos formulan otra pregunta desde la ciudad de Bucaramanga. Si yo dono mis órganos o los de un familiar, ¿puedo elegir a quiénes se deberían trasplantar? Bueno,
Realmente esa duda la tienen a veces hasta las familias que aceptan la donación, o hay algunas que, por ejemplo, tienen algún paciente en lista de espera. Es muy importante decirles que la donación es como la palabra lo dice y es un acto completamente altruista. No podemos pedir absolutamente nada a cambio, ni siquiera el beneficiar a algo o alguna persona en particular. Esto desde el punto de vista lo podemos considerar como un tráfico, el de alguna forma nosotros intentar predisponer o intentar de alguna forma disuadir a que bajo alguna condición la familia acceda a la donación, no. Realmente el hecho de donar nos trae el beneficio emocional, el beneficio de saber que ayudamos al otro y de que alguna partecita de nuestro ser querido va a vivir en otra persona y va a continuar prolongando esta vida en esta nueva persona. Y esa va a ser la mayor satisfacción que logramos tener en el proceso de donación, pero no podemos ofrecer absolutamente nada a cambio por el hecho de donar. Doctora Tatiana, nos preguntan, si una persona es trasplantada de corazón, ¿es verdad que no es necesario tomar medicamentos inmunosupresores? No. Todas las personas que se someten a un trasplante están recibiendo un órgano que no es propio y que por lo tanto su sistema inmunológico o sus defensas claramente no lo va a reconocer como propio. Así que todos los pacientes reciben inmunosupresión. Sin ella, pues la pérdida y el rechazo del injerto va a ser irremediable. Así que todos los pacientes en lista o todos los pacientes trasplantados reciben inmunosupresión y es totalmente un mito. Todos realmente lo hacen y el que no, pues básicamente en muy corto tiempo perderá su trasplante. Doctora, nos preguntan, ¿cuáles son los mitos más comunes en Colombia referente a la donación de órganos? Bueno, yo creo que en Colombia tenemos uno que generalmente es el tráfico de órganos. Yo creo que los colombianos algunas veces tenemos como esa suspicacia de que pues todo sucede y por qué no podemos pensar en que pues también existe el tráfico. Realmente estos procesos de donación son regulados estrictamente por el Instituto Nacional de Salud, en donde todas las IPS transplantadoras en tiempo real tenemos que reportar qué pacientes están siguiendo, qué órganos se rescatan, qué personas y bajo qué criterios de asignación se realizan esta asignación de componentes anatómicos a cada una de estas personas. Y realmente la condición clínica y la infraestructura clínica que requiere un trasplante son casi 150 especialistas en salud o que requieren o que hacen parte de todo este proceso de donación, que es imposible desde el punto de vista clínico poder hacer esto, por ejemplo, en un garaje o en unas condiciones en que no nos permitan hacerlo. Y realmente en Colombia no existe el tráfico de órganos, es un mito que conocemos y que realmente el instituto es garante de que todos estos procesos son transparentes y que realmente la asignación de componentes no se hace de una forma diferente. Lo otro a veces que piensa la gente es que estos componentes anatómicos se lo van a dar al que más dinero tiene o al que de alguna forma tiene influencia en el grupo de trasplantes y realmente, como les refiero, la asignación de estos componentes es por condición desde el punto de vista de compatibilidad que empieza por el grupo sanguíneo, por el peso, por la talla, por el HLA, por la condición clínica y la gravedad y la urgencia con que requiera este trasplante. Así que esto no es posible asignarlo de una forma diferente y por eso se hace transparente el proceso de donación. Em, Finalmente, otra de las barreras, digamos, que tenemos aquí en el proceso es que algunas familias tienen como ese fervor o como ese deseo de esperar a que su familiar o que su ser querido de alguna forma se levante y no del todo, digamos, que cree en la muerte encefálica. Eso nos lleva muchas veces a perder potenciales donantes y pues claramente después de la parada cardíaca los órganos ya no van a poder ser utilizados para el trasplante, los tejidos posiblemente sí,
pero realmente, como les comenté, el diagnóstico de muerte encefálica debe ser muy exhaustivo, muy estricto y se debe cumplir con todos los criterios. Y para nosotros, en el punto en que hablamos de la muerte, pues ya vamos a estar no 100, sino 1000% seguros de que ya es un punto de no retorno y que es el diagnóstico de fallecimiento de este paciente y nada va a hacer que esto cambie. Doctora, nos formulan otra pregunta a través del chat. ¿Existe alguna ley en Colombia para la donación en asistolia? No, en este momento en Colombia todavía no existe algo legislado acerca del tema. Sí hemos escuchado procesos o acercamientos por parte del Instituto Nacional de Salud. Realmente, por ejemplo, en países pioneros como España, pues a veces primero surgió el procedimiento y luego se dio la ley, así como ha sido todo. No sé cómo vaya a ser en Colombia, pero en Colombia los trasplantes también empezaron así. Muchas veces empieza el procedimiento y luego aparece la ley que lo legisla y que da como las reglas o las normas del tema, pero actualmente no lo tenemos. Sé que se está trabajando desde el Instituto Nacional de Salud en poder abrir esta puerta y pues estamos todos a la expectativa de cuáles son los lineamientos que podrán seguir para finalmente cumplir el objetivo que es brindar esta posibilidad de salvar la vida o de mejorar su calidad de vida de las personas que están en lista de espera. Finalmente, en aras del tiempo, tenemos las dos últimas preguntas que nos realizan a través del chat. ¿Cuánto tiempo después de una parada cardíaca se pueden donar tejidos, doctora? Bueno, digamos que tenemos un lapso aproximado entre 10 y 12 horas, dependiendo de la condición de preservación del cuerpo, o sea, de la cadena de frío o si no ha estado en cadena de frío. Pero digamos que en promedio son entre 10 y 12 horas que tenemos para lograr hacer el proceso de extracción de tejidos. Esto no quiere decir que a las 10 horas es que vamos a alertar al coordinador de trasplantes, no, porque hay que hacer todo un proceso, algunos hay que tomarles muestras, hay que procesar infecciosas, hay que hacer posiblemente o requerir de unas horas antes para poder definir si sí o no puede hacerse la extracción de estos componentes. Entonces aquí donde vuelvo a recalcar que va a ser valioso la alerta del potencial donante en el tiempo real. Doctora, muchísimas gracias. Nuevamente darle el agradecimiento a todo el equipo de Cardiolili, en especial al doctor Juan Esteban Gómez, por permitirnos esta magistral conferencia. Y hasta aquí, por aras de tiempo, ya nos están diciendo de que eh, sería la última pregunta, doctora. Entonces, sus conclusiones finales. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Y no se olviden esos puntos importantes y esos tips en que ustedes van a ser valiosos en salvar vidas y en dar nuevas oportunidades a otras personas. Muchísimas gracias por su tiempo. Hasta luego.